Fijaros qué candado tengo hoy aquí para vosotros. Es un candado Yale. Aquí en la caja denomina candado alemán. Es una cosa curiosa. 850 es el modelo. Y como veis sería el formato tradicional de los Yale, el modelo 850. Pero en este caso es muy especial. Este candado me lo envía mi amigo Joguro. Muchísimas gracias, compañero. Joguro tiene un canal de ganzuado. Os voy a mostrar el canal. Aquí tenéis Joguro Peak desde Colombia. Muchísimas gracias, compañero. Nos ha costado, pero finalmente hemos podido hacer llegar este candado. Yo le he enviado una herramienta de ganzuado 3D. Espero que le sea muy útil. Fijaros, lo tengo con el envase original. Ahí está. Está fabricado allí en Colombia. Fijaros, hecho en Colombia. Muy coleccionable para mí. Tiene mucho peso, es idéntico a los modelos ingleses o alemanes. Sí que corta, las aristas cortan bastante. En los acabados ha ido directo para afuera, tiene aristas cortantes por todas partes. Pero es muy curioso, lo he abierto con la llave nada más, no he intentado ganzuarlo. Tiene un muelle en el cilindro muy fuerte. Aquí el muelle está muy ajustado, roza, pero el muelle ahí es muy fuerte, retiene la llave, no se puede sacar si está abierto. Fijaros, ahí podemos ver el cilindro, el mecanismo de cierre. No se puede cerrar si no metemos el candado. No se puede bypassear, eso lo tengo claro. Un candado espectacular y muy coleccionable para mí. Lo que voy a hacer va a ser intentar ganzuarlo. Fijaros en la llave. Lo primero que me ha llamado la atención es la forma de la empuñadura de la llave, que es la típica de los Yale fabricados en Italia. Es una pena que aquí no ponga fabricado en Colombia o hecho en Colombia. La codificación está bastante bien, fijaros. Tiene altos, bajos y funciona de fábula, como habéis podido ver. Salta muy fuerte el muelle del arco, es muy fuerte el muelle del rotor y no sé cómo serán los muelles de los pernos. Me imagino que tiene pernos de seguridad, pero no lo sé. Vamos a colocarlo en el aprieto. Para mí es muy emocionante, hecho en Colombia, muy coleccionable, realmente muy coleccionable. Te agradezco un montón que me lo hayas enviado, Joguro, porque sé que no es fácil. Vamos a colocarlo aquí en el aprieto. Es mucho más ancho que un candado convencional. Me encanta el formato y que hayan mantenido este formato desde tan antiguo. Vamos a ver, vamos a colocarlo así, a ver qué pasa. No quiero que se raye, que se estropee. Ellos le llaman candado alemán. Probablemente los primeros importaron desde Alemania. Yale produjo también en Alemania y por eso de ahí el nombre. Vamos a ver. No sé si este tensor, sí. El muelle es muy fuerte, realmente es muy fuerte. Vamos a ver cómo se comporta. Yo creo que el perfil es similar al universal. No sé si será exactamente igual. Vamos a ver, vamos a probar con una llave, por ejemplo, de Abus. Sí, es el perfil universal. A izquierda y como ganzúa, pues no lo sé, vamos a probar. Vamos a probar con esta, es el Tron de Sparrows. Vamos a ver qué sensaciones transmiten los pernos. Iluminación. Vamos allá. Primero nada, segundo nada, tercero nada. Los muelles son fuertes. Cuarto, quinto. No me da feedback. Fijaros, es que no estaba haciendo suficiente tensión. Hay que hacer muchísima tensión. Esto no lo va a poner nada fácil. Tercero, ahí ha hecho una especie de clic. El tacto tiene unos muelles muy fuertes, me sacan la ganzúa del bocallave. Aquí atrás parece que hay uno que pide. No me puedo meter debajo. Vamos a ver.
Los pernos están muy duros, no, así no lo vamos a conseguir hacer. Vamos a probar al revés para tener ventaja empujando, porque no tengo un buen apoyo y si coloco ahí abajo un tensor no voy a tener espacio. Los pernos golpean en una guarda que hay ahí. Vamos a ver si con una pry bar, probablemente esta, vamos a ver si se puede así. Sí, hay que hacer muchísima fuerza. No sé si veis el tensor cómo está de doblado, pero si no, y voy a coger esta ganzúa. Es una ganzúa de Vent, una ganzúa con la punta en medio diamante, para poder penetrar con ese ángulo encima de los pernos. Vamos a ver si así funciona mejor. Primero nada, segundo nada, tercero pide, hay un clic, vamos a ver, cuarto, a ver el quinto si me puedo meter encima. Buah, hay que utilizar la fuerza bruta. Ahí ha hecho un clic y se ha colocado, ha dado un avance del rotor. Segundo un clic, pide más. Bueno, he fallado en el primer intento, es muy peleón el candado. Yo creo que puede tener spools porque me obliga a volver hacia atrás para colocar algunos pernos, pero el principal problema es el muelle del rotor que es fortísimo, y los muelles de los pernos. Los pernos se mueven con dificultad, hay que hacer mucha fuerza. Eso me está quitando todo el feedback. Vamos a ver si podemos... Le voy a cometer en diagonal desde aquí, vamos a ver si así puedo tener mejor feedback, aunque sea al principio. Quinto un clic. Yo creo que da un avance, que es como un pequeño falso. Segundo un clic y un ligero avance, pero es difícil saberlo porque como se atasca el rotor y distensiono para presionar, pues no sé realmente si es que tercero pide, si es que da un avance consistente o es simplemente que el rotor se mueve mal. Y en cualquier movimiento, ahí el tercero un clic, es impresionante. Segundo un clic, tengo que hacer mucha tensión y eso es un problema manejando spools. Primero, vamos a ver, primero está, segundo, me coloco encima, un clic, he tenido que distensionar. Estoy seguro de que son aserrados o son spools. Primero un clic, segundo, vamos a tomarlo con ahí el tercero, este es el cuarto. No sé si he colocado ese cuarto. Primero de nuevo, segundo colocado, tercero colocado, no he colocado el cuarto. Ahí ha dado rotación, wow. Primero un clic, este primero, vamos a comprobar los demás. Cuarto, quinto, este primero está pidiendo, da rotación, ahí está. Fijaros lo que se dobla el tensor, ahí lo tendríamos abierto. Veo ahora que no había hecho zoom, pero bueno, yo creo que esta pelea es mejor verla de lejos. ¡Wow! Impresionante el candado. No me esperaba unos muelles tan fuertes. Podía haber fallado en la apertura fácilmente otra vez. Desde luego, abrir este candado a la mano, fijaros cómo tengo marcado ahí, de apoyarme en el tensor. O sea, he tenido que hacer, y aquí, en la yema del dedo, para la ganzúa, el tensor, he tenido que hacer mucha fuerza. Yo creo que se ha quedado un poco doblado incluso. Impresionante, abrir esto a la mano tiene que ser difícil. Y bueno, no sé, esa dificultad en el movimiento del rotor, quizás lubricándolo un poco se solucionaría. No sé si es porque está muy ajustado, me da la impresión de que aquí hay más hueco que aquí. Quizás sea porque el muelle del rotor le obliga en una dirección. Desde luego con la llave va muy suave. Ya se ve que hay que hacer mucha fuerza con la llave, pero es, como os digo, cuestión de fortaleza en muelles y es una opción más para perjudicar el ganzuado, para
para dificultarlo, Yale, hecho en Colombia, me encanta, espectacular, lo guardo en mi colección, llaves originales, la caja original. Muchísimas gracias, Joguro. Es muy peleón, el manejo es difícil, me encanta. Y para todos vosotros, esta ha sido su apertura. Espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.